Hola, en esta oportunidad vamos a seguir con el capítulo 4 del libro de Génesis y esta vez en el verso 9 en adelante. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Definitivamente Dios sabía la respuesta de dónde se encontraba Abel. Él sabía que Caín lo había matado. Pero en esta pregunta, como también fue la pregunta que se le hizo a Adán cuando pecó, Dios quería que él se arrepintiera. Caín no podía ocultar su pecado, menos ante Dios. Pero vemos la actitud de Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios le estaba dando una oportunidad a Caín para que confesara su pecado, para que se sintiera un poco mal, ¿no? Y creo que un poco mal no es la palabra, que se sintiera súper mal por lo que había hecho. Había matado a su hermano. Había sido el primer asesino en la historia. Esto tenía que haber ocasionado en Caín un arrepentimiento, un dolor. Y esta era la oportunidad perfecta para que él se arrepintiera. Y Dios se la dio, así como se la dio a Adán. Pero igual que Adán, se excusó y esta vez mintió. Él dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo no soy un guardián de él. O sea, ni siquiera se excusó por su pecado, sino que mintió a Dios. Vemos a un hombre no solamente asesinando a su hermano, sino que vemos a un hombre mintiéndole a Dios, tratando de decirle: Señor, yo no sé qué será de él, yo no ando atrás de él. Este era Caín. Luego, cuando observamos que Caín le dice a Dios: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?, podemos notar la importancia de un hermano mayor y lo que debe hacer un hermano mayor. El hermano mayor definitivamente tiene que ser el guarda de su hermano, tiene que cuidar a su hermano menor. Los hermanos mayores tienen la responsabilidad de hacerlo. Claro, Caín no se sentía responsable ni de Abel ni de nadie. Era responsable solamente de su vida. Él era responsable de lo que podía pasar con él, pero no de Abel ni de nadie. Un consejo grande recibimos de este texto: que nosotros, los hijos mayores, y en este caso eres hijo mayor, debemos ser guardianes de nuestros hermanos, debemos cuidar a nuestros hermanos menores. Ellos tienen sus momentos de rebeldía, quizás tienen sus momentos un poco complicados, pero nosotros como hermanos mayores debemos ser ejemplo y debemos ser sus ayudadores, sus acompañantes, debemos ser sus consejeros. Un guarda no simplemente es estar atrás de meloso, sino es velar por sus vidas, darles una palabra de aliento cada vez que sea posible. Caín no cumplió con esto. A Caín no le interesaba para nada a su hermano, o al menos en estos versículos notamos que Caín no tenía ningún interés por la vida de su hermano. Triste y penoso. No le interesó nada lo que podía ocurrir con Abel, tanto así que lo mató. Los hermanos mayores deben ser amorosos, cuidadores, protectores y no tener envidia ni celos de los menores. ¿Dónde está tu hermano? Te lo pregunto. ¿Dónde está tu hermano? ¿Lo cuidas? ¿Eres su guardador? ¿O serás como Caín diciendo: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Si eres una persona que está en la iglesia mucho más tiempo que alguien recién está llegando, entonces tú debes ser su guardador. Debes de cuidar de él. No decir: esa vida no es mi vida. Si él quiere hacer eso, pues que lo haga. Ahora, vayamos al versículo 10. Mira lo que dice. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. En estos 3 versículos notamos la maldición
que Dios le da a Caín, después de darle la oportunidad de confesar su pecado. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por más que Caín mentía, Dios le estaba dejando en claro que había sangre en la tierra. Recordemos que hasta ese momento habían sacrificios de animales, se mataban animales. Abel lo hizo en su sacrificio, en su ofrenda. Pero matar a un ser humano haría que la tierra no solamente recibiera sangre animal, sino que esta vez la tierra recibiría sangre humana. Por eso es que la tierra iría de mal en peor, porque se estaría derramando sangre humana. Un asesinato es derramar sangre humana en la tierra y causa maldición. Caín atentó contra la vida de su hermano. Dios le dio la oportunidad. Como él no se arrepintió, Dios le dicta una maldición por su pecado. Ahora tú vivirás errante. Ya no serás nadie, Caín. Ahora tu vida bajo el cuidado de tus padres ya no será. Ahora saldrás de esta tierra, te ubicarás en una zona, vas a ser quizás hasta perseguido, pero nadie te va a tocar. Más tarde lo vemos eso. El punto es que si Dios, al pecar a Adán, le dio una maldición y lo expulsó del paraíso, ahora, ¿qué le tocaría a Caín? Fue expulsado de la tierra. ¿A dónde iría? ¿Qué futuro tendría? Si su padre salió de un lugar precioso y hermoso, ahora él, ¿de dónde? Si él estaba en la tierra donde Dios había expulsado al hombre, ya no estaban en el paraíso. Pensemos, Adán en el paraíso, expulsado a la tierra. Ahora Caín ya no está en el paraíso, está en la tierra, lugar de expulsión. Ahora, ¿dónde tendría que ir él? ¿A vivir al mar? Sin vida, sin sentido. Las consecuencias del pecado son terribles. Por eso, antes de pecar, miramos las consecuencias. Pensemos un poco, analicemos un poco. ¿Qué es lo que va a ocasionar este pecado que estoy a punto de hacer? Quizás no estés pecando, pero estás a punto de hacerlo. Estás maquinándolo. Dices, nadie se va a dar cuenta. Sí, tú puedes mentir a la gente, pero a Dios no le mientes. Y si aún estás maquinando pecar, tienes tiempo para que tú evites las consecuencias del pecado. Evites ser expulsado del lugar de descanso, un lugar de paz. Te dije hace unos videos pasados, está en ti elegir la bendición o la maldición. Tú decides. Si tú optas por pecar, estás optando por ser maldecido. Pero si tú optas por hacer lo bueno, por obedecer a Dios, entonces tu vida irá de gloria en gloria, de bendición en bendición. Ahora vemos en el verso 13 lo que dice. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Tremendo, ¿no? Grande es mi castigo para ser soportado. Porque él estaba consciente de lo que tendría que pasar. Pero notemos algo aquí. Caín no sintió culpa. Él seguía con un corazón duro. Él dijo, grande es mi castigo. Él no dijo, grande es mi pecado, perdóname, Señor. No, es grande mi castigo. ¿Cómo voy a soportarlo? Lo más terrible de una persona que falla o que peca no es en sí el castigo. Lo más terrible no es sentirse mal por el castigo, sino el no sentirse mal por la separación que tú tienes con Dios a través del pecado. Si tú sientes ese remordimiento y ese dolor porque vas a estar separado de Dios, ya no vas a tener esa comunión con Dios por el pecado. Eso es en sí el corazón que debe tener una persona cuando peca. Señor, qué dolor, no quiero entristecerte, no quiero contristarte. Pero si tú no sientes dolor por la separación que tú tienes con Dios,
cuando pecas. Entonces, tu dolor y tu queja y tu estrés por tu pecado no valdrá la pena. Ahora vayamos al versículo 14 y el 15. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora analicemos un poco esto. ¿Por qué Dios no simplemente permitió que Caín saliera y que cualquiera lo agarrara y lo matara? ¿Por qué? Uno puede notar aquí 2 cosas. Lo puedes ver desde estas 2 perspectivas. Tú puedes ver a un Jehová, a un Señor, a un Dios misericordioso. Tú puedes ver un Dios bueno, que a pesar de que él pecó, pues iba a vivir. Porque él dijo, pues cualquiera que me halle me va a matar. ¿Y ahora qué hago? Entonces vemos que Dios dice, tranquilo, nadie te va a matar, yo te pondré una señal para que nadie te toque, para que nadie te haga daño. Porque si alguien te hace daño, va a ser peor su castigo. Entonces vemos a Dios misericordioso, bueno, y en cierto punto Dios es bueno. Dios te da oportunidad a pesar de que pecas. Pero también podemos verlo de otra forma. Era tan significativo el castigo de Dios para Caín que no permitiría que alguien lo librara del castigo. Porque una persona que simplemente recibe un castigo o una condena de muerte, cuando alguien es asesinado después de haber cometido un error, o de haber pecado, de haber cometido un fraude, un delito, lo que sea, matarlo sería algo tan rápido, sería algo fugaz. Entonces la persona no pasaría el castigo. Existen hoy en día las cárceles en donde se le da cadena perpetua. A otros se les da simplemente un castigo súbito. Es muy distinto recibir una cadena perpetua y estar pagando por tu castigo que ser condenado a la muerte. Caín necesitaba pasar ese castigo. Él no podía morir sin antes haberse castigado. ¿Te imaginas Caín, después de todo lo que ocasionó, con un espadazo o con lo que sea que le haya pasado, pues murió? Dios había decretado un juicio contra Caín y eso sería real. Y más adelante veremos qué ocurrió con la familia de Caín. Ahora, ¿qué señal puso Dios en Caín? La Escritura no lo dice. Y hay estudiosos que tratan de revelar qué es lo que fue. Pero sea que haya sido una marca en la frente, un tatuaje, alguna deficiencia en el cuerpo de Caín, que cualquiera que lo viera pues sentiría temor, no lo querrían tocar, de repente fue una enfermedad, no lo sé y no se sabe. Cualquiera que sea la especulación, pues no es del todo cierta. Lo importante es que Dios puso una señal en Caín, una señal que tendría un propósito: hacer que el castigo de Caín sea verdadero, sea real. Y no me malinterpretes, Dios no es un Dios cruel como pareciera que se ve aquí. Dios es un Dios justo. Él ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte en sí es un castigo. Dios no es malo. La gente elige el mal. Dios siempre quiere para ti lo mejor. Pero tú decides si quieres ser bendecido, premiado, galardonado, o tú decides ser castigado, decides ser maltratado. Tú decides. Tú decides ser exaltado o humillado. Dice la Escritura también que cualquiera que se enaltece será humillado, pero cualquiera que se humilla será enaltecido. ¿De qué lado estás tú? ¿Quieres ser humillado o quieres ser enaltecido? Depende de ti. Ahora veremos los versos 16 y 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad
y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enot. En el verso 16 notamos de que Caín conoció a su mujer. La pregunta es, ¿quién fue su mujer? ¿Cómo salió su mujer? ¿Ya habían pueblos? ¿Cómo fue que se formaron otros grupos? Son preguntas que la gente se hace. Pero miremos de dónde vienen las demás mujeres y los demás hombres en el mundo, al menos en los tiempos de Caín. Acompáñame a Génesis capítulo 5, verso 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Por qué dice esto aquí? Porque Adán tuvo hijos e hijas. Y no solamente después de Set, siempre estaban reproduciéndose. Esa fue la orden de Dios. Definitivamente podemos entender de que Caín se casó con su hermana, o al menos con una de sus hermanas, de las muchas hermanas que podía tener. ¿Por qué salieron de la protección de Adán y Eva? No se sabe, pero sé que Caín se acostó con una de sus hermanas, conoció, ¿no? En este caso, cuando se habla de conocer, ya lo hemos visto, se habla de que tuvieron relaciones sexuales. Ahora, en este punto de la humanidad, la genética humana era demasiado pura como para tener algún tipo de enfermedades al momento de juntarse familia y familia. Hoy en día podemos ver que si familias se juntan, si por ejemplo una hermana y un hermano se juntan, o cualquier tipo de familia se juntan, pues los hijos pueden salir con deformaciones o con complicaciones. Pero en esos tiempos no era así. Recién la humanidad estaba empezando y la decadencia no era como ahora. Por eso es que se permitía, y era obviamente permitido por Dios, que se pudieran casar entre hermanos, que pudieran tener relaciones sexuales entre hermanos. Y así obviamente se poblará la tierra. Por ejemplo, podemos ver el caso de Abraham cuando se casó con su hermana o su media hermana llamada Sara. Veámoslo en Génesis capítulo 20, verso 12. Y a la verdad, también es mi hermana, decía Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí vemos la historia de Abraham cuando se encuentra en un altercado con Abimelech. Eso lo veremos más adelante. Pero él, para no ser tildado como un mentiroso en sí, él dijo, bueno, la verdad, aunque te presenté a Sara como mi hermana, pues es cierto, a pesar de que es mi esposa, es mi media hermana. Porque en esos tiempos se podían casar entre hermanos. Bueno, digo esto para poder comprender quién era la esposa de Caín. Después que se juntaron Caín y su mujer, se dice que dieron a luz a un hijo y le llamaron Enoc. Luego de eso, Caín edificó una ciudad, y aquí empezó el comienzo de las urbanizaciones, de la industrialización también. Pero cuando vemos que Caín construyó esta ciudad, le coloca el nombre de su hijo. Claro, tú dirás, es romántico, qué buen padre. Y en cierto punto uno lo puede ver así. Pero esto demuestra una vez más que Caín, a pesar de que pasó el tiempo, él no se arrepintió. Él estaba centrado aquí en la tierra, no estaba enfocado en Dios. Quizás Caín hubiera hecho otra cosa. Le hubiera puesto un nombre que honrara a Dios, que tratara de alguna otra forma decir que él se había equivocado y que esa ciudad serviría para que se promoviera lo bueno, el arrepentimiento, el volverse nuevamente a Dios. Sí, él había pecado y la gente que él pues había procreado también ha pecado, pero no, su mirada estaba puesta en la tierra. Por eso es que el nombre de esa ciudad fue llamado Enoc, como el nombre de su hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué le puso el nombre de su hijo? Porque esa ciudad estaría centrada en el hombre y no en Dios. Sería humanista y no teísta. Sería muy distinto a lo que Dios desea que sus hijos hagan al momento de edificar algo. Ahora vayamos al versículo 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Verso 19.
Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra. Y ahora el verso 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. En el verso 18 y 19 notamos la descendencia de Caín y cómo fue que nacieron sus hijos y cómo fue que empezó a poblarse la ciudad que construyó. Pero en el verso 19 notamos un hecho que sería muy distinto al plan original de Dios. Encontramos al primer bígamo de la historia, Lamec. Lamec escogió, dice, para sí 2 mujeres. El plan de Dios era que un hombre estuviera con una mujer, no con 2. Pero desde allí empezó a surgir la bigamia. Y ahora vayamos al versículo 20. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. En este versículo 20 podemos ver quién fue el padre de los que habitan en tiendas. En pocas palabras, el padre de la construcción de las viviendas. De aquí empezamos a ver cómo se fue superando la ciudad que construyó Caín. No solamente hubo construcción de viviendas, luego en los versos posteriores podemos ver que surgieron otra clase de talentos, otra clase de descubrimientos que serían más adelante oficios y carreras que se ejercen actualmente también. Por ejemplo, vemos el verso 21 que dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí vemos cómo nace la música y las artes. Todo lo que ahora conocemos como instrumentos de viento y flautas, trompetas, todo eso fue nacido en ese momento. Desde allí surgió un avance que no se vería en ningún lado. No solamente vemos cómo se construían casas, viviendas, tiendas, sino que surgiría la música, las artes. Pero mira lo que dice el verso 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Aquí vemos cómo surge la metalurgia, cómo se hacen trabajos con hierro y con bronce, y todo lo que ahora pues nosotros conocemos como el artífice metalúrgico, todo lo que la gente hace con metal. Por ejemplo, tu cama, si es que no es de madera, es de metal, ¿no? O por ejemplo, tu cocina, cualquier cosa que tú tienes es de metal. Pues todo eso surgió en aquel tiempo. Ahora en el verso 23 y 24 notaremos algo muy interesante. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Tú te preguntarás, ¿por qué está escrito esto? ¿Por qué Lamec, el tataranieto de Caín, fue capaz de decir tremenda cosa? ¿Cómo es que el castigo por Caín sería menor al castigo que darían por Lamec si alguien se atreviera a matarlo? Vemos que Lamec estaba tratando de emitir un juicio como si él fuera Dios. Dios fue quien le dijo lo que ocurriría con Caín si alguien levantara su mano contra él, porque era Dios. Lamec no era Dios, pero él le estaba imponiendo un juicio. ¿Por qué? ¿Por qué Lamec haría eso? Pues Lamec sería el padre de todos los que tratan de emitir juicios contra las personas. Yo creo que el único que es capaz de juzgar la vida de alguien es Dios. Dice la Escritura que en la justicia humana no se encuentra la justicia divina, no se encuentra la justicia de Dios. Dios es el único que puede emitir juicio contra alguien. No tú eres humano. Lamec era un humano más, pero creía que podía tener la altura de Dios.
Tú no pretendas ser como Lamed, tratando de decir, cualquiera que me haga algo, esto le va a ocurrir, o ¿sabes qué? Si entonces esto te va a pasar lo otro y lo otro. No hagas eso. Es Dios quien se encarga de dar juicio. Nosotros somos simples humanos, encargados de reconciliar a la gente con Dios. No eres un dictador, ni eres un juez. No eres eso. Tú no eres un juez. Dios es el único juez justo. Y obviamente al ver esta actitud de Lamed, encontramos que la decadencia y la degeneración humana iba de mal en peor en aquellos tiempos. Y si hoy en día vemos cosas parecidas, es porque estamos casi igual a ellos en esos tiempos. Recuerda que aún no había llegado la destrucción de la tierra con el agua. Esto sería la previa de todo lo que ocurriría más adelante. Nosotros no seremos castigados por agua, pero la historia de Noé es una historia que refleja lo que será la segunda venida de Cristo. En esos tiempos, tanto la metalurgia, la música y las artes, la construcción de viviendas eran cosas novedosas. Era como la ciencia hoy en día. Dice la Escritura que en el fin de los tiempos, la ciencia aumentaría. Para esos tiempos, el inicio de esas cosas era ciencia. Hoy en día podemos decirle ciencia a toda la tecnología con la que estamos relacionados. Pero no solamente tiene que ver con el avance tecnológico, que es una profecía muy importante que debemos mirar, sino cómo las personas se comportan, cómo la maldad va aumentando. Dice la Escritura que en los últimos tiempos la maldad aumentaría y que el mundo iría de mal en peor. Si vemos una persona tratando de creerse Dios, emitiendo algo como si él fuera Dios, es porque estamos ya en las finales o en los últimos tiempos. Es hora de empezar a actuar como Dios quiere, de tener el papel de reconciliador y de conciliador, de ser sacerdotes para Dios, de hacer que si una persona ha hecho mal, entonces nosotros advertirle que no más lo haga y hacerlo volver a los caminos de Dios. Ese es el trabajo tuyo y mío. Ahora en el verso 25 y 26 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a su hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Verso 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En estos dos últimos versículos notamos cómo Dios empezó a obrar en la vida de Adán y Eva, como también en la vida de Set. Eva, al recibir un hijo llamado Set, ella dijo: he recibido este en reemplazo de Abel, ya que Caín no sería parte de la simiente del libertador de Cristo, pero Set sí. Leemos cómo con la simiente de Set, con la descendencia de Set, la gente empezó a invocar a Dios, porque es el propósito de Dios. No centrarse simplemente en la tierra, sino que la gente centre su mirada en los cielos. Dios quiere un pueblo que le adore, un pueblo que le invoque, un pueblo que le ame. Por eso es que tú estás aquí, por eso es que tú estás vivo, para hacer que tu descendencia invoque a Dios. Bueno, con esto terminamos el capítulo 4 de Génesis.